Hola a todos, un gusto en saludar. Mi nombre es Ignacio Díaz y hoy les voy a hablar sobre lo que es el contrato de depósito. ¿Ya? Dentro de lo que es el contrato de depósito necesitamos ver aquellas nociones generales que nos permitan vislumbrar qué es el depósito, poder estudiarlo mucho más a fondo. En primer lugar, partamos por el concepto. El artículo 2211 del Código Civil contiene la definición legal de lo que es el depósito, mencionando que llámese en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada también se llama depósito. Ya habiendo visto lo que es la definición de este contrato legal, necesitamos ver cuáles son las partes que intervienen dentro de este contrato. Dentro de lo que hablamos existe la persona del depositante, la cual es la persona que hace el depósito, y aquella persona que recibe el depósito, que se denomina depositario. A su vez, también es necesario mencionar que, según el artículo 2211 del Código Civil, el mismo que brinda la definición legal de lo que es el contrato de depósito, también en esto se menciona la cosa depositada como depósito, como así también se le es mencionada en la Ley General de Bancos, en lo que viene siendo su artículo número 63. Veamos las características de lo que viene siendo el depósito. Todo siempre dentro de la esfera de los contratos. En primer lugar, hablamos de qué es un contrato real y puede surgir la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de un contrato real. En primer lugar, los contratos reales son aquellos que se perfeccionan mediante la entrega de una cosa. Esto se menciona también en lo que viene siendo los artículos 2211 y 2213 del Código Civil, que señalan que la entrega puede hacerse de cualquier modo que confiera la tenencia de la cosa, incluso en forma simbólica, como se deja en claro en el inciso número 2 del artículo 2213, al aludir a la forma simbólica de tradición denominada constituto posesorio. Veamos ahora lo que es el contrato unilateral, que también se menciona como característica de lo que es el depósito. Cuando hablamos de que es un contrato unilateral, hablamos de que, al igual que como ocurre con el comodato y el mutuo, origina obligaciones solo para una de las partes. En efecto, al momento de perfeccionarse el contrato, solo obliga al depositario a restituir el depósito. Sabemos que todo contrato es un acto jurídico bilateral, que concurran dos o más voluntades en esos casos. Pero cuando hablamos de un contrato unilateral, hablamos de que solamente una de ellas es la que se encuentra obligada. Hablamos de que es un contrato a título gratuito, por regla general. Ninguna contraprestación realiza el depositante a favor del depositario, cediendo el contrato solo en utilidad del primero. Si hubiera tal contraprestación, el contrato podría degenerar en uno de arrendamiento o en un contrato innominado o atípico. Con todo, el contrato será oneroso en un caso, cuando el depositante autoriza al depositario para usar la cosa dada en el depósito. Si ello ocurre, veremos que aumenta el grado de diligencia exigible al depositario. Cabe agregar además que este es un caso de contrato unilateral, pero oneroso. Hablamos de contratos onerosos también cuando hablamos de que ambas partes se graban mutuamente para obtener un beneficio de la otra. Y por último, veamos la última característica, lo cual menciona que es un contrato intuito personae. Igual que acontece con el mandato, en el artículo 2211 se deja en claro que el depósito es un contrato de exclusiva confianza y por ende resulta determinante la persona del otro contratante. En efecto, el depositante, por regla general, tomará en consideración las aptitudes personales, la rectitud y la honestidad del depositario para confiarle la custodia de algunos bienes. Excepcionalmente, no será posible calificar al depositario tratándose del depósito necesario, una clasificación que veremos más adelante. Desde otro punto de vista, el contrato de depósito también supone que el depositario acepte custodiar gratuitamente las cosas en consideración a la persona del depositante.
Ahora, continuemos con lo que son las clasificaciones del depósito. Del artículo 2214 se desprende que el depósito puede tener dos clasificaciones. El depósito propiamente tal, que éste puede asumir dos formas distintas, las cuales es el depósito propiamente tal voluntario, que habla sobre que la elección del depositario depende de la libre voluntad del depositante, mientras que el depósito necesario, como su otra forma que puede asumir, habla sobre la elección del depositario es impuesta por las circunstancias. Mientras que a su vez el secuestro, la segunda clasificación que tiene este depósito, tiene dos formas las cuales puede asumir. En primer lugar, la forma convencional, que se constituye por acuerdo de las partes, y la forma judicial, que se constituye por decreto del juez. Vamos a ver qué son un poco más adelante para poder aclararlo punto por punto. Hablamos sobre el depósito voluntario, en primer lugar, que el concepto se encuentra en el artículo 2215, que menciona que el depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya a la voluntad del depositante. Dentro de esto necesitamos ver cuál es el objeto del depósito. Menciona que debe tratarse de un bien corporal inmueble, dejando exento a lo que son los bienes inmuebles o bienes raíces también mencionados. El secuestro puede recaer en cambio sobre cosa mueble o inmueble. Nada impide, sin embargo, que las partes acuerden un depósito de inmueble, pero en tal caso estaremos ante un contrato innominado o atípico, al que en todo caso habría que aplicarle supletoriamente de la voluntad de las partes las normas del depósito. Abarquemos más en estos ámbitos. Hablemos sobre, en primer lugar, la capacidad en el depósito voluntario. El artículo 1218 dice que no requiere ninguna capacidad en especial, sino la capacidad general para celebrar cualquier tipo de contrato. Hablemos también de lo que es el error en el depósito. Establece el artículo 2216 mencionando que el error en que incurra el depositante acerca de la identidad personal del depositario es inocuo. No le permite solicitar que se declare la nulidad del contrato, pero el artículo 2226 le franquea una vía más expedita, la cual es solicitar derechamente lo que viene siendo la restitución de la cosa. Pasemos a ver ahora lo que vienen siendo las obligaciones de cada una de las partes. En primer lugar, veremos cuáles son las obligaciones del depositario. A vista general, son dos obligaciones con cuales cuenta. En primer lugar, la obligación de guardar la cosa y por otro lado, la obligación de restituir el depósito. Veamos primero lo que es la obligación de guardar la cosa. Se desprenden de esta obligación importantes consecuencias. La guarda de la cosa obliga al depositario a emplear la debida diligencia o cuidado. Como el contrato solo cede en beneficio del depositante, el depositario, salvo en pacto en contrario, no responde sino de culpa lata o grave. Como menciona el artículo 2222, sin embargo, el depositario responderá incluso de culpa leve en los siguientes casos: si se ofreció espontáneamente o pretendió que se le prefiriera por sobre otras personas como depositario, si cuenta con algún tipo de interés personal en el depósito, si se estipula por las partes que el depositario responderá de culpa leve o aún levísima, y las partes en todo caso no podrán estipular que el depositario queda exonerado de toda culpa, pues la culpa grave equivale al dolo en materia civil, como se menciona en el artículo número 44 de este mismo código. Y por ende estaríamos ante una condonación del dolo futuro y por tanto ante un objeto ilícito. El depositario no tiene derecho a usar la cosa dada en depósito sin el consentimiento del depositante. El permiso del depositante puede ser expreso o presunto, calificando el juez las circunstancias que justifican la presunción, atendiendo, por ejemplo, a las relaciones de confianza y amistad entre las partes o a las circunstancias de tratarse de cosas que no se deterioran sensiblemente con el uso. También debe respetar el depositario los sellos y cerraduras. El artículo 2224 alude a la fractura o rotura de sellos o cerraduras, distinguiéndose si hubo o no culpa del depositario. Veamos la obligación de restituir el depósito.
Se trata de la obligación fundamental del depositario. El artículo 2215 señala que la restitución debe efectuarse en especie a voluntad del depositante. Siempre todo esto necesitamos verlo desde el punto de vista del depósito propiamente tal. ¿Cómo debe hacerse esta restitución? La cosa debe restituirse en especie, en su idéntica individualidad, aunque el depósito recaiga en cosas genéricas o fungibles. La excepción, como menciona el artículo 1228, la constituye el depósito de dinero, siempre y cuando no se haga en arca cerrada cuya llave conserve el depositante o con otras precauciones que imposibiliten tomarlo sin fractura. La cosa debe restituirse con sus accesorios, incluyendo los frutos que hubiere producido. El depositario no responde si la cosa se pierde por caso fortuito, la regla general, pero con todo debe restituirse al depositante el precio de la cosa depositada si lo recibe, u otra cosa recibida en lugar de la cosa depositada. La obligación de restituir también pasa a los herederos. Y también será de cargo del depositante los gastos de transporte necesarios para la restitución. El artículo 1571 establece que por regla general los gastos del pago corresponden al deudor. Y ahora, ya finalizando con las obligaciones de cada una de las partes, vamos con las obligaciones del depositante que son menores. Inicialmente, al igual que acontece con el comodante, el depositante no contrae obligación alguna, pero sí puede resultar obligado, sin embargo, de acuerdo al artículo 2235. En este caso estaríamos también ante un contrato sinalagmático imperfecto. Hablemos ahora sobre lo que es el depósito necesario, ya habiendo visto lo que es el depósito voluntario. El depósito necesario cuenta con un concepto el cual nos brinda el artículo 2236, que menciona que se denomina necesario cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, sino que es dictada o impuesta por las circunstancias. Veamos las particularidades de este caso. En general, está sujeto a las mismas normas que el depósito voluntario, salvo respecto de la prueba y responsabilidad saber. No se aplican al depósito necesario las limitaciones de la prueba testimonial. Y por último, el depositario que usualmente responde solo de culpa grave responde en el depósito necesario de culpa leve. Sigamos con el depósito necesario. El depósito necesario que se hace cargo un incapaz. El artículo 2238 del Código Civil establece que estaremos para estos casos frente a un cuasi contrato. Si el depositario es un menor adulto por imposición de la ley, el incapaz, sin autorización de su representante legal, contrae las obligaciones propias de lo que es un depositario. Ya finalizando con la última clasificación, hablemos del secuestro. El secuestro, según el artículo 2249 del Código Civil, se menciona como que es una especie de depósito en poder de un tercero de una cosa que dos o más personas disputan, mientras se resuelve definitivamente acerca de sus respectivos derechos. Se trata, por consiguiente, de una medida conservativa o de precaución. Veamos las clases de secuestro que pueden existir. El secuestro convencional, que es aquel que se constituye por un acuerdo de voluntades por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso, aunque en realidad también estaríamos suponiendo un juicio. Y también el secuestro judicial, que es aquel que se constituye por decreto del juez, y también se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil. Ya para ir finalizando, veamos las diferencias entre el secuestro y el depósito propiamente dicho. El depósito propiamente tal, que es lo mismo que el depósito propiamente dicho, solo puede tener por objeto bienes muebles, mientras que el secuestro puede tener por objeto bienes muebles y raíces, o también denominados bienes inmuebles. En cuanto a su duración, el depósito propiamente tal concluye y debe el depositario restituir la cosa, cual así lo requiera el depositante, mientras que el secuestro cabe hacer una distinción. Si hablamos de que es judicial, el secuestre no puede restituir la cosa mientras no se haya producido sentencia ejecutoriada. Si es convencional, podrá cesar el secuestro por voluntad unánime de las partes,
aunque no se haya dictado sentencia. Y por último, en cuanto a la persona a quien se restituye en el depósito propiamente dicho, el depositario debe restituir al depositante o a quien tenga derecho a recibir en su nombre. El artículo 2181 y 2233 del Código Civil hablan sobre esto. El secuestre, por su parte, debe restituir al adjudicatario favorecido por la sentencia ejecutoriada. Ya habiendo finalizado esto, les agradezco por haber escuchado, por haber puesto atención y haber resuelto todas sus dudas en cuanto a lo que viene siendo el contrato de depósito. Toda la información que se les ha presentado en este video es a través de los apuntes del profesor Juan Andrés Orrego, profesor de Derecho Civil, por si quieren andar mucho más en el tema. Muchas gracias.